Juan Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos con un saludo muy cordial desde Guanajuato. Sí, hace 2 días el presidente, en otra más de las ocurrencias de las mañaneras, puso de relieve la posibilidad de la revocación de mandato. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El país tiene 3 crisis muy grandes. 1, la de salud. Sí. 2, la de economía. Y 3, la inseguridad. Y se ha estado especializando en darle la vuelta a los temas para poner cortinas de humo. ¿En qué consiste la revocación de mandato? En un régimen parlamentario, que es una combinación entre ejecutivo y legislativo, Sí. se elige a un miembro del Parlamento y luego el Parlamento determina quién encabeza el gobierno, que es el primer ministro. Sí. Y generalmente duran hasta 4 o 5 años. Pero un régimen presidencialista, como el caso de México, es de 6 años. Solamente Bolivia y Venezuela tienen un régimen diferente. En ningún otro lugar del mundo existe esta situación de una revocación de mandato, porque lo que se quiere es que la ciudadanía tenga una certeza. En el caso de México, el presidente lo propuso tiempo atrás y lo que se acordó es un cambio que ya está en la Constitución, en donde la revocación de mandato, lo más pronto posible que se puede hacer es en marzo de 2022, después de pasar la elección intermedia del año próximo. Esto va a tener una repercusión posible, desde luego también en Aguascalientes, porque ustedes tienen elección para gobernador en el año 2022. 22, exacto. Entonces, él lo que quiere hacer es estar en la boleta, porque lo digo con mucho respeto a muchas personas que ganaron elecciones el 1 de julio de 2018, ganaron por la presencia de quien es hoy nuestro presidente de la República, pero no porque hayan tenido realmente un respaldo directo de la propia ciudadanía. Uh-huh. Tenemos un presidente que se mueve entre la ocurrencia y la estrategia. La ocurrencia es para distraer y la estrategia es para permanecer en el cargo. El presidente tiene 2 obsesiones muy claras. 1, sus programas sociales, clientelares, que le pueden dar permanencia a futuro. Y 2, sus proyectos faraónicos, que son quimeras y que son un desperdicio, como es el caso del aeropuerto, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Uh-huh. Y por otro lado, el presidente tiene 2 grandes enemigos: la realidad, que se ha venido revelando, y su propio estilo, en donde lamentablemente no escucha, no lee la realidad, no convoca, no concilia y descalifica. Y entonces cuando alguien piensa diferente a él, empieza a entrar en hipersensibilidad, en una parecida conducta a lo que sería un delirio de persecución. Prueba de ello es que ni siquiera el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le hizo caso. Están tan desesperados porque estamos en una crisis tan grande que el presidente intenta poner esta cortina de humo, jugar a que el tren camina, y ni siquiera senadores en el Senado le dieron respaldo y dijeron que no había condiciones, porque el tema de la revocación de mandato ya se discutió, ya se cambió la Constitución, y una de las condiciones que se puso fue precisamente que no coincidiera con la elección intermedia, que es en junio del año próximo, donde se elige la Cámara de Diputados. Se cambian 15 gubernaturas, no Aguascalientes, porque tiene otro calendario, y en 30 estados hay elecciones de ayuntamientos y de Congreso local. Lo otro que hay que recordar es que la revocación de mandato no es un privilegio de quien esté en el cargo, es un privilegio de la ciudadanía. Quien contrata a una persona, y si esa persona no está cumpliendo, le quita el contrato, lo despide y entonces cambiamos de autoridad. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, estas elecciones que van a realizarse el próximo año del 2021, señala, va a haber renovación de 15 gubernaturas y 30 estados van a entrar en elecciones. Desde la óptica de ustedes, los políticos, los diputados, los que le entienden a este tipo de acciones o de intención que tiene el presidente,
está confirmado que lo único que él busca es aparecer en la boleta para reforzar o apuntalar a su partido, que de acuerdo a las recientes encuestas se está derrumbando en las preferencias de los ciudadanos. Esta sería una simple medida electorera, tapaproblemas frente a estos tres grandes problemas que menciona: salud, economía e inseguridad. Es una cortina de humo con una ventaja política. Así lo consideramos. Entonces, por eso le dijimos al presidente, salgamos de la crisis, hablemos de cosas serias, no de la permanencia del poder. Es una actitud inmadura y de poco sentido de responsabilidad estar pensando en cosas de elecciones de futuro, cuando hoy lo que tenemos es una crisis que se nos está consumiendo, que está derrumbando el país. La pregunta de fondo con relación a esta revocación del mandato, diputado Juan Carlos Romero Hicks, que queda claro, no se va a llevar a cabo en el 2021, porque bien lo dice su propio coordinador de la bancada en el Senado, el exgobernador de Zacatecas también, Ricardo Monreal, no le dio juego al presidente. Es decir, es un hecho que para el 2021 no va la famosa boleta de López Obrador para determinar si se reelige o no, no si se reelige, si se va Así es, o a no. menos de que quieren cambiar la Constitución, que sería un despropósito. Tenemos que hablar de cosas serias y no de elecciones en este momento. A ver, ¿qué sucede en el 2022? ¿Qué va a suceder cuando se haga esa consulta? Que se vaya o que se quede, pero ¿qué le resta? O sea, quedarse los años que le quedarían de mandato, ¿o habría una modificación más sustantiva? En caso de que se haga, porque no hay certeza, hay una serie de requisitos, sería lo más pronto en marzo de 2022. Sí. Que para ustedes sería un tema sensible, porque la elección para gobernadores en junio de ese año. Sí. No es el caso de todo el país. En el 2022 solamente algunos estados de la República van a modificar sus gubernaturas a través de sus ejecutivos estatales. Entonces, suponiendo que se hace y que el veredicto de la población es que se va, el Congreso tendría que poner un presidente que termine el mandato hasta 2024. Sí. Situación que también sería otra posible crisis de gobernanza. Hay que recordar que el próximo presidente de la República tomará el cargo no el 1 de diciembre de 2024, sino el 1 de octubre. Este es un sexenio acotado a 5 años y 10 meses, porque así lo previó el cambio que hicimos en la Constitución en el año de 2014. En el año 2022, en junio, se van a tener elecciones para gobernador en Aguascalientes, en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Entonces a esos estados, suponiendo que en la revocación de mandato, pues sí les va a contaminar su proceso electoral. De acuerdo, eso sería desde el punto de vista de la sombra o el empuje, la dinámica que llevaría la figura de López Obrador. Pero mi pregunta va en el sentido de ¿qué sucede si el ciudadano decide que se vaya el presidente? Me dice, vamos a tener que determinar, va a generar un problema de gobernanza porque no hay que elegir a alguien que lo sustituya. Pero si se dice si la gente dice que se queda, ¿y qué pasa? No, nada más se termina hasta el 1 de octubre del 2024. No existe, a lo que me refiero, no existe la figura del riesgo de que el señor pueda decir, bueno, como la gente me quiere, me quedo más tiempo y modifico la Constitución. Como la ley Bonilla, vamos, de Baja California, que busca extender de 2 a 5 años más el periodo. Ese es el riesgo, porque tenemos un presidente que no acata la ley y el Estado de Derecho, que cree que el pueblo es el que le habla todos los días, pero confunde, así como hicieron una consulta muy mal hecha para el proyecto de la cervecería en el municipio de Mexicali, en donde sin guardar formas legales y solamente en una convocatoria donde no votó ni el 5% del electorado, están echando abajo
un proyecto de una inversión considerable que nos hace ver como una república bananera en donde no hay seriedad en las decisiones del gobierno. Entonces, ¿sí existe riesgo para el 2022 de que el presidente pueda manipular a través de su partido en el Congreso de la Unión, que se modifique las reglas del juego y se pueda extender su mandato más allá del horizonte, de la frontera del 2024? ¿Sí existe ese riesgo? Con este presidente, todas las mañaneras tenemos riesgo. Estamos entre la ocurrencia y la perversión estratégica de permanecer de manera indefinida. Simplemente veamos lo que se hizo en Bolivia, lo que se hizo en Venezuela, y es un manual que él viene siguiendo. Hay quien ya escribió, unos autores de la Universidad de Harvard, que es de las más prestigiadas del mundo, que son 4 momentos de cómo desmantelar una democracia. Primero, se presenta como El Salvador, ya lo hizo. Segundo, empieza a descalificar el pasado y a descalificar a cualquier persona que se lo oponga, y así lo hace. Los clasifica como fifís, como neoliberales, como conservadores. Tercero, empieza a desmantelar los contrapesos republicanos, y lo está queriendo hacer minando la autoridad de los gobernadores. Aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso y de gran admiración a don Martín Orozco, que fue mi compañero senador y quien coordina a los gobernadores emanados de Acción Nacional, que está haciendo un trabajo día a día de manera importante. Y entonces está desmantelando el Congreso de la Unión, los congresos locales, las gubernaturas, el empresariado, los medios de comunicación. Y cuarto, viene lo más peligroso, que es aniquilar a la oposición. Este presidente nuestro en 15 meses va muy rápido. Esta semana llegamos a los 500 días del mandato presidencial, y los 3 primeros pasos: presentarse como El Salvador, descalificar el pasado y descalificar a cualquier forma de pensar diferente y desmantelar contrapesos, ya lo está logrando. Entonces, sí, no hay que bajar la guardia, tenemos que tener serenidad y prudencia. En todo caso, el camino del cambio en México debe ser el cambio de las urnas, y ahí es donde tenemos que convocar a la sociedad y a los partidos para que de una manera organizada, cuando se den los procesos de urna y de elecciones, se manifieste. Pues lo esperamos que así sea el ciudadano inteligente, responsable, que razone el voto, porque lamentablemente la distribución de los recursos de este poco presupuesto que tenemos, el presidente ya dijo que terminando la pandemia, sin poder tener nadie la certeza de cuándo termine, dice que empezará a distribuir muchísimo dinero a las personas, al ciudadano directamente, para que se vaya a comprar a la tiendita y reactivar la economía. Entonces, pues todo indica que va a ser nuevamente una dispersión económica electorera de cara a las elecciones del 2021. Rodolfo, hoy son tiempos de unidad. Hay que hacer a un lado estos criterios de partido e ideología. El país es tan fuerte como el eslabón más débil, y necesitamos todos un proceso de cohesión, de unidad, para resolver estas crisis que tenemos. La parte de salud pública, la parte de la economía y la parte de la seguridad. Lo demás son distractores que no podemos permitir que en el camino nos hagan perder la concentración. Así es, no hay que perder la objetividad de lo que está sucediendo. Tenemos 3 crisis: salud, economía e inseguridad, que por cierto hay que decirlo, diputado, ahí su estado, Guanajuato, está inmerso en un verdadero polvorín, pero bueno, ese ya será tema de su compañero para que lo resuelva, de Diego Sigüé, para que resuelva ese problema de inseguridad. Por lo pronto quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada y la reflexión, el llamado a la reflexión al ciudadano, para que cuando vote, pues vote con su voto verdaderamente razonado, de que este país se construyó con muchos años, con mucho esfuerzo, con instituciones que hoy en día lamentablemente, como bien dice, se están desmantelando. Tenemos que recuperar el concepto de que el actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga, es el que manda. Así es. Y el momento estelar es el momento de ir a la urna, y es donde se contrata o se deja de contratar
de acuerdo al juicio de valor del ciudadano, que es el más importante en este país. Así Concentrémonos en la agenda del país, porque además hay un cuarto problema, que es una cuarta crisis que se puede desatar, que es la consecuencia social de la pobreza y la educación. Hoy, con las valoraciones que se han hecho y en donde la distancia social se va hasta prácticamente el último día de mayo, y las medidas graduales de reingreso en la economía y en otras tareas se van a los primeros días de junio, también tenemos que entender que la pobreza es un tema muy grande. Por ejemplo, en la crisis anterior de 1994, en la crisis económica, se tuvo como consecuencia 6 millones de pobres. Al final de todo esto, después de toda esta descomposición de salud, de economía y de inseguridad, podemos tener un gravísimo problema que tiene que ver con pobreza, con educación, salud, seguridad social, alimentación, y tenemos que tener todo esto en una atención integral, simultánea. Sí, tiene mucha razón. Esto lo que va a dejar, además de una economía colapsada, es una gran pobreza que tenemos que resolver, y somos los ciudadanos, los actores políticos, somos todos juntos los que tenemos que contribuir para que este país no se hunda. Quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada, la confianza en poder platicar con nosotros, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Rodolfo, un saludo con mucho afecto a toda la comunidad de Aguascalientes. Ustedes son un gran trozo del alma de México, son vanguardia y tienen grandes tareas progresistas, y tenemos mucho que aprender y acompañarlos. Muchas gracias por sus palabras, diputado. Un abrazo.